directrices con respecto a la explicación de las evidencias que están compartidas. Se me había olvidado iniciar la grabación. Bueno, entonces, vamos avanzando en todo lo que tiene que ver con la parte del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Sabemos que, pues, primero que todo, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de todas las condiciones que tiene la empresa y que la ley precisamente nos pide, nos solicita una documentación adecuada precisamente para cumplir con todos los requisitos legales. En primera instancia, pues tenemos que hacer la matriz de requisitos legales y también pues es importante establecer las políticas y los objetivos relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Hay un aspecto fundamental y yo creo que es como la columna vertebral del sistema y tiene que ver con los riesgos, con las situaciones de riesgo que nosotros podemos evidenciar dentro de un sistema dentro del entorno laboral. Entonces hay diferentes métodos que nosotros utilizamos precisamente para identificar peligros y valorar riesgos. Existe el método NIOSH, el método RULA, el INS es una sigla en inglés, INSHT, pero digamos el más común, el más universal y el más práctico para aplicar dentro de una organización es la metodología GTC 45. ¿Qué es la GTC 45? Es una guía técnica colombiana que nos utilizamos para hacer la identificación de los peligros y valoración de los riesgos presentes precisamente en el entorno laboral. ¿Ustedes ya conocen la GTC 45? Sí. Perfecto. Entonces yo me imagino que ya esta tabla es bastante común para ustedes. Ya sabemos lo que es un peligro y ya sabemos precisamente lo que es un riesgo, ¿cierto? Sí, pero Excelente. Entonces voy a pasar rapidito. Ustedes hacen la evaluación de riesgos, ya identificamos lo que es el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. Ya sí, sabemos. profe. Bueno, excelente. Entonces, pues maravilloso, chicos, porque ya nosotros sabemos precisamente de que hay un instrumento que se llama matriz de riesgos y que nosotros como tal utilizamos ¿para qué? Para darle una ponderación a los riesgos y eso es como básicamente como el eje central de nuestro proceso de formación. Les hago hoy una pregunta. ¿Cuál es el objetivo precisamente de identificar peligros? ¿Para qué identifico yo peligros? Para determinar controles. Exactamente. Primero que todo, ojo, identifico peligros para poder en primera instancia ver cómo puedo minimizarlos. El objetivo, recuerden que es minimizar, ¿verdad? Llevar a cero esos peligros identificados. Y como dice Scarlett, la manera para llevar a cero esos peligros identificados es que estableciendo controles. Entonces, por ejemplo, si yo necesito desarrollar un trabajo eléctrico en mi casa, resulta de que tengo que hacer un cambio del ojo de buey, ¿verdad? De la luminaria que está en estos momentos, brindándome pues una iluminación en mi habitación. Entonces no puedo prender, no puedo dar la clase porque pues esta parte, yo tengo aquí precisamente todo mi entorno laboral, tengo mi escritorio, tengo mi silla, tengo mis herramientas de trabajo, por decirlo así, mi portátil, lapiceros, etcétera. Entonces, hay un problema en la luminaria y no es simplemente como tal el cambio, sino de que hay
un problema de tipo eléctrico. Hay un cable que definitivamente pues es el que, es decir, la luminaria no es que esté dañada, es el cable que alimenta la luminaria pues que hizo un pequeño corte. Entonces, en ese orden de ideas, ¿verdad? Si yo requiero precisamente hacer ahí algún tipo de trabajo, ahí tenemos un peligro de qué tipo. Sería condiciones Una de pregunta. seguridad por electricidad. Condición de seguridad específicamente. Recuerden que las condiciones, Electricidad. exactamente, eléctrico. Muy bien. Disculpa, Scarlett, Tania, creo que tenía algo por decir. Dime, Tania. No, profe, era sobre la pregunta, pero ya entendí. Scarlett se te adelantó. Correcto. Entonces, en ese orden de ideas, yo les pregunto, y ojalá distinto Scarlett, alguien, otro de los compañeros que también participe, les decía, les preguntaba, para contrarrestar precisamente ese tipo de riesgos, ¿cuáles serían los mecanismos que yo establezco para minimizar el riesgo? Aquí el riesgo que me puede ocurrir precisamente es un riesgo de ¿qué? De electrocución, ¿cierto? De contacto eléctrico. ¿Cuáles serían de pronto los controles que se aplicarían para minimizar este tipo de riesgos? ¿Qué me dicen? ¿Qué dice Luisa? Bueno, vamos a dejar a Luisa tranquilita porque de pronto está un poco indispuesta. Los chicos, veo que en este grupo hay mucha participación femenina, pero los chicos muy poco. A ver, los chicos que son de pronto los más conocedores del todo el tema eléctrico. Keiler, ¿qué me dice Natán? Natán es Natán. Keiler, se me fue. Entonces los chicos se fueron y las niñas están ahí salvando la patria. Bueno, Vanessa, salve usted la patria. Aquí ando. Perdón. Keiler decía que qué tipo de controles aplicarías tú para minimizar el riesgo eléctrico. En el caso del ejemplo que yo estoy hablando. Alguien que le ayude, por favor. Señor, repita el ejemplo que no lo escuché, por favor. Les decía de que, por ejemplo, aquí pues a nivel doméstico, o bueno, podemos trasladarlo a un ambiente laboral, a una oficina, se daña una luminaria, pero el daño precisamente no es de la luminaria, sino del cable que alimenta la luminaria que generó de pronto un pequeño corto, ¿verdad? Entonces ahí vemos un riesgo de tipo eléctrico porque pues puede existir que riesgo de electrocución o de paso de corriente, pues para la persona que haga precisamente el arreglo. Entonces, ¿qué medida de control se debe establecer, cierto? Para poder contrarrestar ese tipo de riesgo. O de pronto un cable, ¿verdad? Una instalación que esté muy cercana o la que alimenta precisamente a mi equipo. Ahí vemos que hay un paso de corriente. ¿Cómo se minimiza precisamente ese riesgo? ¿Qué creen ustedes? Llamando a un electricista para que lo pueda solucionar. Bueno, en ese caso, si nosotros no somos electricistas, tiene que llegar obviamente un electricista, ¿cierto? Y para que esa persona desarrolle su trabajo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Igual el electricista. Mirar que en la corriente. Luisa, Bueno, instructora, pienso que pues la persona como usted es la que trabaja, supongamos en esa oficina donde se presenta la situación, debe desocupar la oficina y pues ahí es donde el electricista va a verificar qué fue lo que pasó
para poderlo solucionar. Correcto, pero para él poderlo solucionar, lo primero que tiene que hacer es que, ojo, controles de ingeniería, ¿cierto? Los controles de la matriz de riesgo, lo primero que tiene que hacer es eliminar el riesgo. ¿Y cómo se hace? Desenergizar. Bajar los tacos. Correcto, Bajar los ¿verdad? tacos. Voy al interruptor, alguien dijo algo relacionado con los tacos, voy al interruptor y desenergizo. Yo no puedo trabajar en caliente porque primero que todo, puede existir como tal el riesgo de electrocución. Entonces la persona al trabajar, al ver en frío, va a hacer una revisión y se dará cuenta precisamente de dónde está como tal la problemática. ¿Sí, Luisa? No bajé la mano. Ah, no, no te preocupes. Listo. Otro ejemplo, ya en mayor escala, yo creo que todos nosotros hemos sufrido en estos días y yo creo que incluso hubo una clase que nosotros nos dimos, o dos clases, por el tema de la luz. Normalmente los días jueves están tomándolo para mantenimiento en circuitos aledaños acá a mi zona. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que desenergiza. Hay días que se va todo el día, hay días que se va 3 veces, pero por intervalo. Se va, viene a la media hora, nuevamente se va, dura 1 hora, y ya en la tarde, tipo 4, 4:30, cuando van nuevamente a meter el circuito, vuelve, nos quitan el sistema eléctrico. ¿Cuál es el objetivo de que nos quiten el sistema eléctrico? Las personas que están haciendo las maniobras de mantenimiento, ellos tienen que trabajar en redes eléctricas que sobrepasan los 13.000 voltios, es decir, los 13.7 kilovoltios, perdón. Nosotros tenemos un sistema de energía que nos llega, puede ser de 110 o de 220. Y sin embargo, es un sistema que te puede electrocutar. ¿Cuántas personas han fallecido electrocutados en accidentes domésticos? Y los electricistas trabajan con un sistema de cableado que sale del transformador y eso se denomina media tensión. Perdón, que llega al transformador. Cuando llega al transformador, ahí se transforma, se baja el voltaje y es cuando se generan las cajas de abonado, las cajas que ustedes ven de donde salen las acometidas, que esas sí son ya a 110 o 220. ¿Cuál es digamos que, lo que genera de pronto como más confianza? Que el cable viene protegido, la acometida viene protegida por un material que, digamos que valga la redundancia, protege el cableado interno, ¿ok? Entonces, te brinda de pronto como más confianza. Pero, de todas maneras, con la electricidad no se juega y sobre todo cuando hay niños pequeños en la casa. Entonces, estas personas cuando van a hacer el trabajo tienen que utilizar una serie de aparejos, de herramientas, de elementos de protección personal que que se utilizan precisamente cuando van a sacar la corriente y cuando nuevamente van a ingresar. Entonces, utilizan unas pértigas que son como unas barras grandes que ellas van, es decir, es una barra, ¿verdad? Que ella la vas jalando hasta que tome la altura necesaria para llegar al poste. Con esas pértigas es donde se hace precisamente, donde se abre el circuito para que las personas trabajen en frío. ¿Qué ocurre? Que también hay un área central que de pronto se da cuenta de que un circuito se disparó y de manera automática, si ven que no hay ningún tipo de trabajo, lo conectan, ya. Pero cuando hay este tipo de trabajos, estos son permisos, las personas no pueden conectar. ¿Por qué? Porque hay hombres trabajando. Si esas personas conectan el circuito estando esos hombres trabajando en frío, puede ocurrir una tragedia. Entonces, esos, mis estimados, se denominan las famosas 5 reglas de oro que nosotros tenemos que aplicar. En la casa, bajando el taco.
y allá cuando hacen el corte visible. Entonces, ahí de esa manera se minimiza el riesgo cuando se desenergiza. ¿Qué pasa? Que en ocasiones, por ejemplo, un electricista, una persona experta, dice, no, me corresponde trabajar en caliente porque no sé, no identifico de pronto dónde está el daño o necesito precisamente para hacer pruebas tener energía. Entonces, en este caso, ¿qué se hace para minimizar el riesgo? Los EPP. Y está el otro control del que hablábamos. Están los elementos de protección personal. Entonces, uno es un control de eliminación donde yo desenergizo y el otro es un control, ¿verdad?, de uso de elementos de protección personal donde yo me tengo que colocar, bueno, en este caso, el electricista, un guante dieléctrico, dependiendo del tipo de voltaje con el que se trabaje, y herramientas aisladas para evitar la acción de sobrecarga eléctrica o de traspaso de energía. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, para eso precisamente se establecen controles. El objetivo de los controles es llevar a cero los riesgos, ¿ok? Entonces, bueno, como ya ustedes son unos chicos que conocen precisamente esta tabla, está la tabla, se me perdió. Bueno, ya ustedes pues identifican precisamente lo que es un nivel de probabilidad. Ya saben lo que es un nivel de probabilidad. Ponderamos, sabemos que, por ejemplo, ¿qué significa? Si el nivel de probabilidad me da 18, ¿verdad? Ya sabemos qué significa si el nivel de probabilidad me da 6. Ya sabemos qué significa si el nivel está entre 24 y 40. Entonces, ahí, dependiendo precisamente de la situación, nosotros tomamos las decisiones. Sabemos que si el riesgo es de alta para arriba, perdón, la probabilidad es alta o muy alta, el control, es decir, la actividad se debe suspender porque se pone en riesgo como tal la vida del trabajador. Si la probabilidad, el nivel de probabilidad nos da media, es importante que las personas no se duerman en el laurel, como decimos nosotros en términos coloquiales, sino que se establezcan controles más efectivos para tratar de llevar ese nivel de probabilidad de medio a bajo. Quiere decir que se puede desarrollar la actividad, pero igual lo ideal es mejorar. Y bueno, ya sabemos precisamente los niveles de consecuencia que puede traernos una situación de riesgo. Los niveles pueden ser leves, graves, muy graves o catastróficos. Entonces, bueno, mis estimados, ¿qué vamos a hacer? Conociendo pues un poquito todo lo que tiene que ver con la parte de la identificación de peligros y valoración de riesgos, vamos a hacer un trabajo, pero como ustedes ya conocen matriz de riesgo, no me voy a meter con la matriz de riesgo, me voy a meter con la matriz de jerarquización de controles. Entonces, voy a generar una pequeña evidencia o un ejercicio precisamente bastante práctico, interactivo, donde ustedes van a identificar los peligros, van a establecer precisamente cuáles son las consecuencias y cuáles serían los criterios o los controles que ustedes utilizarían para minimizar esos riesgos, para minimizar esas consecuencias. ¿Ok? Entonces, eso es como básicamente lo que yo traía para el día de hoy. No me quise extender mucho porque les digo, aquí donde estoy ahora me voy directamente al bicarbonato para que me hagan una curación porque estoy bastante afectada. Si tienen ustedes alguna otra duda o alguna otra inquietud, si hay algún aprendiz de los que están aquí que tengan inconvenientes, no inconvenientes, sino que quizás tenga dudas con respecto a la matriz de riesgos, a la metodología GTC 45, me informan. O si todos tienen precisamente comprensión con el tema, pues es fantástico porque, bueno, digamos que ya sabemos en parte
qué hacer o qué utilizar para elaborar el panorama de riesgos en nuestras empresas, en nuestras actividades precisamente de proyectos. Sería bueno precisamente identificar cuáles son las áreas que tienen las empresas. Hay una parte administrativa, no solamente nosotros nos enfocamos en lo que corresponde a seguridad y salud en el trabajo, sino que también tenemos que tener un conocimiento administrativo identificando todas las áreas que puede tener la empresa. No solamente el énfasis debe ser en lo operativo, recuerden que en la parte administrativa, en áreas de compra, áreas que son netamente administrativas, también nosotros podemos encontrar situaciones de riesgo, podemos encontrar, evidenciar peligros. Entonces, el trabajo debe ser en toda la empresa. Obviamente, hay partes que son críticas o procesos que son más críticos y que van a requerir más de nuestro acompañamiento como CISOs. Pero eso no implica que debemos dejar a un lado o subestimar, ¿verdad?, los procesos en los que de pronto a nuestra vista no es que no hay ningún tipo de riesgo. En todos vamos a encontrar situaciones de riesgo. Claro que hay unos que van a ser, digamos, los que van a acaparar nuestra mayor atención, pero es importante de que el panorama se realice en todas las áreas que tiene la organización. Estimados, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿Alguna inquietud? Señorita. Sí, Scarlett. Profe, nosotros hoy estuvimos tratando pues ese tema de la matriz de peligro en cuanto a la evaluación de eficiencia, probabilidad, nivel de riesgo y todo eso. Pero yo quería que usted me explicara desde la tabla de determinación del nivel de consecuencia, que sinceramente esa tabla se me complicó. Sí, quisiera que me explicara desde ahí. Son como 4 tablas que siguen desde ahí. Aquí las tenemos. Nivel de deficiencia. Estas tablas. La del nivel de consecuencia. Ah, excelente. Ya el nivel de exposición tienes claridad sobre qué significa. De todas maneras, voy a irme un poquito más atrás como para que todos tomen el hilo. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta para desarrollar o para evaluar un riesgo es estas tablas, ¿verdad? Estas tablas que en primera instancia determinan el nivel de probabilidad de una situación de riesgo o de un peligro que nosotros vayamos como tal a identificar. ¿Es visible la tabla? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces me vengo para acá desde la evaluación de riesgos. Bueno, hablando un poquito en teoría, es el proceso de identificar la probabilidad de que ocurran los eventos. ¿Sí? Eso es como de pronto el objeto de la matriz de peligro. Para determinar el valor de riesgo, ¿qué nosotros tenemos que hacer? En primera instancia, determinar el nivel de probabilidad, ¿verdad? Por el nivel de consecuencia me da el nivel de riesgo. Y el nivel de probabilidad nosotros lo determinamos a través de una tabla, al igual que el nivel de consecuencia. Pero el nivel de probabilidad también se determina teniendo en cuenta dos tablas. La primera es el nivel de deficiencia y la segunda es el nivel de exposición. Entonces vamos a conocer un poquito más qué significa cada uno de estos conceptos para poder precisamente llegar como tal al punto. En el nivel de deficiencia, mis estimados aprendices, nosotros vamos a determinar qué tan grave es esa situación de peligro que nosotros estamos evaluando en el puesto de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar una cantidad de situaciones de peligro, como por ejemplo la que yo les acabo de comentar a nivel eléctrico, uno a nivel locativo. De pronto resulta de que hay una estructura que está en mal estado, entonces vamos a determinar el nivel de deficiencia como tal de esa situación.
Hay otro como de pronto mucho más enfocado al trabajador. ¿Y cuál es el enfocado al trabajador? El que tiene que ver con la parte ergonómica. Un trabajador, por ejemplo, cuando está desarrollando su actividad, un trabajador que está laborando, que está haciendo su trabajo, que está en el computador, esta persona, ¿cuánto tiempo dura en su actividad laboral? Lo mínimo son 8 horas, pero en ocasiones las jornadas se extienden a 9, se extienden a 10, en ocasiones hasta 11 horas. Entonces, el nivel de deficiencia a mí lo que me permite determinar el peligro que yo voy a evaluar. Entonces, en el nivel de deficiencia, vamos a suponer que yo voy a evaluar, lo primero que ustedes tienen que hacer es, en primera instancia, identificar el área donde ustedes van a hacer la evaluación. Segundo, ¿qué actividad se encuentra desarrollando ese trabajador al que ustedes van a evaluar? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo digo, yo voy a evaluar a una persona que está haciendo la digitación en su puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo puedo evaluar dos cosas. Yo puedo evaluar la postura, es decir, voy a evaluarle si la persona está bien sentada, si la persona desarrolla sus pausas activas, será que la persona tiene espacio, tiene intervalos de descanso, o sea, todos esos factores es lo que yo voy a evaluar, cómo está la silla, si la persona tiene un diseño ergonómico del puesto de trabajo. Y hay otro muy importante que también se debe evaluar y es que estas personas que permanecen tanto tiempo en un digitador tienen un peligro muy asociado a su actividad, que no es la postura, sino es el movimiento repetitivo. Entonces, si yo voy a evaluar, por ejemplo, el movimiento repetitivo, ¿con cuánto yo lo evaluaría? El movimiento repetitivo es que la persona tiene que estar todo el tiempo tecleando en el computador, desde que inicia su jornada laboral hasta que termine. Esta persona tiene que estar ingresando algún tipo de información. De pronto se levanta por algún motivo a, qué sé yo, a archivar o a llegar a otro sitio, pero la mayoría o la mayor parte del tiempo pues permanece sentado haciendo el trabajo. Entonces, en este orden de ideas, ¿con qué ponderación, si vamos a determinar el nivel de eficiencia? El nivel de eficiencia es qué tan grave es esa situación de peligro, cómo lo vamos a ponderar. Recuerden que la ponderación es cuantitativa y cualitativa. Cuando es cualitativa, le estamos dando una ponderación, es decir, en letras. Y cuando es cuantitativa, estamos cuantificando, quiere decir que le estamos dando una ponderación numérica. Entonces, ojo, si yo estoy evaluando el peligro de movimientos repetitivos, ¿con cuánto lo evaluaría usted? ¿Con 0, con 2, con 6 o con 10? Teniendo en cuenta que 0 es que no existe ningún tipo de peligro, el 2 quiere decirte que el peligro existe, pero las consecuencias van a ser irrisorias. En 6 quiere decir de que, caramba, el peligro me puede llevar a consecuencias que pueden ser significativas, y 10 es que el peligro es, mejor dicho, es inminente y se pone en riesgo la vida y la integridad del trabajador. ¿Con cuánto ustedes lo ponderarían? Yo diría que muy alto, con 10, debido a que la exposición es prolongada y puede generar problemas en la columna con el tiempo. Ok, tú ves la parte de la columna, pero yo estoy hablando de la parte de los movimientos repetitivos. ¿Sí? Movimientos repetitivos. Son dos cosas distintas. Tú dices, estamos hablando, ojo, estamos hablando, la postura forzada es un peligro que también se puede identificar, pero estamos en estos momentos hablando del movimiento repetitivo. Igual también para mí es 10. De 6 si las condiciones son adecuadas, pero vamos a suponer que de pronto la persona no tiene las condiciones adecuadas, yo le voy a dar un 10. Excelente. Ahora viene el nivel de exposición. Cuando hablamos del nivel de exposición, estamos hablando con la frecuencia que se presenta la situación de riesgo. En esto sí tenemos que ser bastante cuidadosos, porque en ocasiones, desarrollando una actividad laboral, el riesgo no se presenta de forma permanente, sino que se puede presentar de manera esporádica
se puede presentar de manera ocasional o se puede presentar ya de forma continua o de forma, es decir, se puede presentar durante veces en la jornada laboral. Entonces, ¿cuándo es una situación esporádica? Por ejemplo, una persona que me trabaja en mantenimiento, sabemos de que si tiene que utilizar escaleras y arnés, el nivel de deficiencia es alto porque sabemos lo que puede ocurrir precisamente, Dios no lo permita, si esa persona se cae, aun cuando tengamos las medidas de protección adecuadas, ¿cierto? Si tenemos todo adecuado, el riesgo lo ponemos minimizar, puede ser un 6, pero de todas maneras, simplemente por el nivel de peligro, ¿sí? Nosotros podíamos incluso hasta evaluar con un 10. Pero, ¿qué es el nivel de exposición? Esa persona todos los días ni todas las semanas tiene que hacer esa labor. Es una labor que es esporádica. Las lámparas no se dañan a diario. Se puede dañar una luminaria mensual o cada 2 meses, ¿cierto? La persona va a hacer un lavado de vidrios externos de la fachada y eso es una actividad que normalmente se realiza cada 2 meses, ¿sí? Es decir, la exposición es esporádica. El nivel de eficiencia es alto, pero la exposición es esporádica. Entonces, miren precisamente lo que tenemos que evaluar. ¿Cuándo es ocasional? Ocasional es cuando la situación, cuando por ejemplo una máquina me está trabajando y resulta de que yo le siento un ruido, inmediatamente que tengo que hacerle yo, tengo que avisar a mi jefe inmediato, mira, la máquina está teniendo un ruido. Y resulta que, listo, está bien, lo tengo en cuenta. Al día siguiente vuelve y ocurre, ¿cierto? Entonces ya esta persona tiene que tomar medidas para hacer un mantenimiento de tipo preventivo y no esperar que la máquina me falle. Entonces, esas son situaciones ocasionales. Ya cuando es frecuente, cuando digamos que ya con mucha frecuencia, la situación de peligro se puede presentar durante varias veces. Pero miren esta que es continua. El peligro se presenta sin interrupción durante toda la jornada laboral. Les recuerdo que el peligro que estamos hablando es de cuál, los movimientos repetitivos. ¿Cómo lo evaluarían? 1, 2, 3 o 4. 4. 4. Yo digo que 4. 4, señor. Sin duda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que o sea, la persona tiene que, o sea, para poder ingresar los datos, la persona ejecuta constantemente los movimientos repetitivos, ¿de acuerdo? Entonces, nada que hacer. Igual, si es 6 o es 10, el nivel de deficiencia es máximo, muy alto, ¿cierto? Si tú multiplicas 10 por 4, te da máximo que es 40. Igual, si tú le das de aquel lado un nivel de deficiencia 6, también te da 24 y el nivel de deficiencia es muy alto, quiere decir que el peligro no es controlado. ¿Ok? Al momento de hacer la evaluación, la persona que está haciendo la evaluación se percata de que quizás no se están aplicando controles, que las personas no utilizan de pronto algún aparatez, un descansamuñecas, de pronto pudo darse cuenta que también el computador está muy alto, que el diseño el diseño ergonómico del puesto de trabajo no es el adecuado, que no se establece un sistema de pausa activa. Y para las personas que trabajan con computador, o sea, el computador debe tener un programa que cada 2 horas ejercite al trabajador y que detenga la actividad que está haciendo, ¿verdad? Y que no se le vaya a borrar ningún dato sin interrupción y que la persona desarrolle la pausa activa. Igual también es bueno establecer intervalos de descanso, que la persona se levante, que la persona haga ejercicios. ¿Por qué? Porque pues obviamente las articulaciones es lo que en este caso puede tener algún tipo de alteración. Entonces, hasta ahí ha quedado claro, chicos. En este caso, si nosotros le damos un nivel de deficiencia 10 y nivel de exposición 4, nos dará 40. En esta tabla que sigue, te aparece la explicación de lo que significa esta ponderación. Entonces, en estos casos, chicos, entre 24 y 40, esa situación de riesgo, ¿qué quiere decir? De que el CISO de esa empresa tiene que parar a ese muchacho. Tiene que decirle con la autoridad que tengo, esta persona que está aquí trabajando no tiene las condiciones adecuadas
para el desarrollo de su labor, estoy detectando esta anomalía. ¿Qué tiene que colocar esta persona a tiempo? Bueno, yo necesito, pero digamos de que en ocasiones incluso si ve que ya la persona está teniendo algún tipo de problemática a nivel de salud, se debe parar. Si la persona es nueva, si la persona hasta el momento no ha manifestado nada, se le tiene que dar a la empresa un espacio para que establezca los controles, porque de lo contrario se tiene que parar esa actividad. Es una actividad que no es aceptable, es un riesgo que no se debe aceptar. ¿Ok? ¿Qué pasa entre 10 y 20? O sea, no es lo mejor, pero de igual manera es una situación que tampoco es intolerable. De 10 en adelante, el riesgo es intolerable, ¿sí? Pero de cierta manera, entre 10 y 20, la situación es grave, pero no tan catastrófica, estando entre 24 y 40. Entonces, digamos que si está entre 10 y 20, sí se puede dar lugar a que, bueno, te voy a dar una semana de plazo para que me lo hagas, de lo contrario, te pago al trabajador. Cuando nos da el nivel de probabilidad entre 8 y 6, es un valor que me indica de que la situación está controlada, pero que puedo precisamente minimizar más los riesgos y llevarlos al intervalo entre 2 y 4. Es decir, si yo estoy entre 6 y 8, yo no me puedo confiar. Puedo seguir trabajando, pero tengo que estar pendiente de los controles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al descuido se me puede convertir en el siguiente punto. Entonces, lo ideal es que yo los controles los aplique para que en una próxima revisión ya me encuentre entre 4 y 2, donde el riesgo es bastante bajo. Vamos a la tabla que me preguntaba la compañera con respecto al nivel de consecuencia. Estimados, el nivel de consecuencia es lo peor en razón de daños personales que le puede ocurrir a un trabajador cuando se expone a una situación de riesgo. Entonces, ¿qué significa? Significa que hay 4 ponderaciones que van de 10 a 100, donde digamos, la más baja, la más tolerable, se cataloga con un leve y tiene una calificación de 10. La segunda se le da una calificación de 25 y tiene un nivel de consecuencia que es catalogado como grave. ¿Cuándo es grave? Cuando hay lesiones que te van a generar incapacidad. Ya cuando una persona se accidenta o cuando una persona se ve involucrada pues en alguna situación de la empresa que ya te va a generar una incapacidad laboral, se considera grave. ¿Por qué? Porque ya el trabajador no puede estar cumpliendo la actividad a causa de una situación presentada, de un accidente o de pronto de alguna enfermedad de origen laboral. Entonces, ¿cuándo es muy grave? Cuando definitivamente esas lesiones pueden generar unas consecuencias irreparables. Un ejemplo, ¿cuál puede ser? Una persona que estuvo permanentemente trabajando muy cerca del ruido, la empresa tenía unos controles, de pronto tenía unos protectores auditivos, pero aún así el riesgo no era controlado y la persona lo percibía y con el paso de tiempo se dio una disminución auditiva. A eso no se puede llegar porque para eso existen controles periódicos para determinar cómo se encuentra la salud laboral de las personas que están en mi trabajo, ¿sí? Y el 100 es el catastrófico, el que no queremos nosotros que nos ocurra. ¿Qué ocurre con el 100? Normalmente el mortal o catastrófico está más ligado a riesgos provocados por accidentes laborales, es decir, accidentes bien graves. Caso de pronto de aplastamiento, caso de pronto de accidentes con máquinas, con equipos, las personas que trabajan pues a nivel de tránsito, que tienen pues transporte, ustedes saben de que pues el riesgo de accidente de tránsito es latente para las personas que están fuera. Y yo relaciono más que todo como esas lesiones que no requieren hospitalización, también como esos pequeños accidentes que nos podemos generar con herramientas que quizás no pongan en peligro la vida, pero de igual manera, pues,
sí atentan contra tu integridad. Un pinchazo es algo que te va a doler, una sutura es algo que te va a doler, aunque de pronto sea leve, no quiere decir que no es importante. Entonces, ¿qué pasa? Las lesiones con incapacidad laboral temporal y las lesiones graves irreparables, normalmente, ojo, no es una regla, normalmente porque también pueden ocurrir accidentes. Usted puede ir caminando y se cae y se lesiona, hay una luxación y tienes 15 días de incapacidad, puede ser un nivel de consecuencia grave. Pero resulta de que, por ejemplo, las consecuencias que genera esta enfermedad, estos movimientos repetitivos te generan una enfermedad, ¿verdad? Que es la famosa tendinitis o el STC, que es el famoso síndrome del túnel carpiano. Y eso es una enfermedad que cuando aparece es irreversible. Si la persona tiene los síntomas, ¿qué hay que hacer? Hay que tratarla y hay que evitar que los síntomas se agraven. Y hay que buscar la manera que dentro del trabajo la persona no desarrolle esas actividades, sino cambiarla de pronto de sitio o establecer algún tipo de pausas o de mecanismos para evitar que se le recrudezca alguna patología. Pero cuando aparecen los síntomas y bien marcados, prácticamente es algo irreversible. Y les pregunto, ¿cómo ustedes evaluarían este peligro de movimiento repetitivo? Ya sabemos que, digamos que la peor consecuencia que puede generar estos movimientos repetitivos es tendinitis o el famoso síndrome del túnel carpiano. Les pregunto, ¿con cuánto le evaluarían? ¿Con 10, con 25? Con 60. Con 100. 60. Con 60, 60. señor. Ok, entonces miren lo que yo les digo. Si al momento de hacer la evaluación usted ve que la empresa establece unos controles que de pronto son buenos, son eficaces, y que la persona precisamente no tiene sintomatología, ese 60 se puede bajar a 25, pero todo lo contrario. Si vemos estas características, jornadas extenuantes, no hay pausas activas, no, o sea, de pronto las pausas activas han sido una sugerencia del CISO, pero no se aplica. Aquí no nos tenemos que volver como los políticos que tanto andan de moda. ¿Qué ocurre? Ocurre también los recursos. Un CISO puede proponer, pero es precisamente la alta dirección la que puede apoyar estas actividades. Entonces, un sistema de pausas activas o un software es una inversión, pero que es algo que precisamente va a ayudar mucho porque no es solo una persona, son varias las personas que laboran, ejercen esta labor. Y si una persona se me enferma, ¿qué ocurre? Ocurre que tengo que buscar un reemplazo, ¿verdad? Y yo tengo que yo tengo que proteger a esa persona enferma porque se enfermó en la ejecución de la labor. Entonces, lo ideal es minimizar los riesgos. Muy bien, chicos, entonces, están claros. Miren que esta enfermedad, esta lesión, ¿a qué me puede llevar en el peor de los casos? A una enfermedad irreversible. E incluso una persona con síndrome del túnel carpiano puede ir a una junta de calificación de invalidez a que a tramitar su pensión de invalidez en los casos que ya definitivamente la persona haya perdido su capacidad laboral. Entonces, en este caso, el nivel de consecuencia es 60. ¿Cómo determinamos? Ya miren que ya viene la última parte, viene el nivel de probabilidad. Esta es la tabla para hallar el nivel de riesgo. ¿Qué ven ustedes aquí en la columna izquierda? ¿Verdad? O a nivel, sí, a nivel vertical. Vemos los valores del nivel de consecuencia, es decir, la tabla de arriba. 100, 25, 60 y 100. Y vemos de forma horizontal el nivel de probabilidad, es decir, la tabla que vimos anterior. ¿Cuánto fue la evaluación que nos dio del nivel de probabilidad de los movimientos repetitivos? ¿Cuánto nos dio? 40. Excelente, 40. 40. Entonces, si tú multiplicas 40 por 60, que es el nivel de consecuencia, ¿cuánto te da eso? 6 por 4, 24, 2400. 2400. Entonces, ¿qué quiere decir aquí?
que este 2.400 significa que el nivel de riesgo es 1. Y lo que ustedes ven en rojo quiere decir que es riesgo 1 y que, mejor dicho, es un nivel no aceptable, que inmediatamente se tienen que tomar medidas. ¿Cómo? Es muy alto. Demasiado, diría yo. Miren aquí lo que significa. La situación es crítica y las actividades deben suspenderse hasta que el riesgo esté bajo control. Entonces vamos a ver qué halló la persona. La persona pudo haber hallado una jornada de trabajo extendida. No halló intervalos de descansos. De pronto halló un puesto de trabajo no ergonómico. No hay un sistema, digamos, un control administrativo. La persona no tiene de pronto conocimiento de lo que es la enfermedad del síndrome del túnel carpiano. Encontró una situación ergonómica inadecuada, la silla no es adecuada, el equipo o la mesa de trabajo no estaba a la altura adecuada. Entonces, son situaciones que hacen mucho más crítico el contexto. ¿Qué pasa cuando nos den entre 150 y 500? Aquí la situación no es tan crítica, ¿verdad? Pero se tienen que adoptar medidas de control, se tienen que corregir ciertas cosas, pero sí el riesgo, es decir, la situación de trabajo no se suspende, la actividad no se va a suspender. Usted la va a continuar, pero con el compromiso de que hay que aplicar unos controles para mejorar la situación. ¿Dónde es lo ideal? Mantenerlo de 120 para abajo. Quiere decir de que aquí los riesgos están controlados y que si pueden existir situaciones de peligro, las consecuencias van a ser muy irrisorias, no van a ser tan significativas. Entonces sabemos que ya de 600 para 4.000 la situación es crítica. Entre 150 y 500 se puede presentar una situación de peligro, pero quizás las consecuencias no van a ser ¿qué les digo yo? Muy catastróficas o muy graves. Van a ser manejables. Entonces, lo ideal, chicos, es siempre, si estamos aquí, tratar de venirnos para acá, de que los controles siempre sean precisamente para mejorar. ¿Ok? Entonces, Scarlett, no sé si respondí a tu pregunta con respecto a la tabla. Sí, profe. Una cosa, o sea que en la evaluación del riesgo se tiene que tener en cuenta los controles que ya existan, porque usted mencionaba que puede que existan esos controles y disminuya. Correcto, es decir, o sea, mira, cuando tú vas a hacer una evaluación, tú tienes que verificar qué hay en el entorno laboral. Si nada se aplica, o sea, usted tiene que partir de cero. Usted tiene que darse cuenta que de pronto no están aplicando nada, la situación puede ser mucho más crítica. Si hay algún control y de pronto usted se da cuenta al hacer la evaluación de que quizás, bueno, la persona desarrolla pausas activas, pero las jornadas son extendidas, no está teniendo quizás algún tipo de dolor, pero la sugerencia, ojo, ya viene el pero, no, la sugerencia, ¿verdad? Es que las jornadas sean de 8 horas. La sugerencia es que de pronto se utilice algún tipo de mecanismo, un descansa muñeca. Los que presentan dolor utilizan como especie de una félula para disminuir como tal el movimiento. Eso también podría ser un control de sugerencia y activar precisamente un sistema informático de pausas activas para que las personas lo ejecuten. Es más, hay algunas empresas que lo hacen a nivel como un control en el medio, es decir, que todas las personas tienen que parar la actividad y hacer su pausa activa. Es como si fuese un timbre, como cuando uno sale a recreo. Llegó la hora de la pausa activa y es obligatorio que todas las personas dejen el lugar de trabajo y hagan precisamente algún tipo de actividad. Entonces, todo va a depender, Scarlett, de lo que tú encuentres en el sitio. Si tú no encuentras nada, obviamente la calificación que tú le vas a dar va a ser precisamente pues más alta. Y todo precisamente va a depender del trabajador, cómo está, qué tiene, si se encuentra cómodo, si está en una silla incómoda,
si ustedes ven de que hace un sobreesfuerzo laboral, si las jornadas de trabajo son altas. Eso es bastante relativo, ¿ok? Entonces, de ustedes depende precisamente la ponderación, pero sí es bueno dejarles dar cuenta o hacerles entender que la atención, esto es algo bastante, pero bastante importante porque me puede generar una enfermedad y una enfermedad que me puede generar precisamente, me puede llevar a la invalidez si no se toman las medidas adecuadas. Si se toman las medidas adecuadas, se controla el riesgo, pero si las medidas hasta el momento no se han llevado ningún tipo de control, mejor dicho, vamos a tener una planta de personal enferma desarrollando esa función y es a lo que no se quiere llegar. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No. Me vengo para acá. Bueno, chicos, oigan, les cuento una cosa. Les doy las gracias porque dando precisamente, extendiéndome un poco en la clase, se me quitó un poco el dolor y bueno, despejé precisamente las dudas que ustedes tenían y desapareció el dolor bárbaro. Entonces, me ha servido como terapia precisamente darle porque pues al inicio era bastante insoportable el dolor que tenía. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generarles una actividad relacionada precisamente con la identificación de peligros en áreas específicas. Les voy a colocar un caso problema, para que ustedes me identifiquen las áreas de la empresa, me identifiquen los peligros, me identifiquen las consecuencias y me establezcan qué controles aplicarían para contrarrestar esos riesgos. 1. 2. Les voy a dejar un examen de la unidad 1, ¿ok? Se los voy a dejar interactivo para que ustedes lo desarrollen y el mismo sistema les va a habilitar la respuesta. Y bueno, tercero, por el día de hoy, doy por terminada la clase. Los que llegaron tarde,